Muy bien, chicos, pues vamos a ir iniciando la clase. Vamos a continuar justo en lo que nos habíamos quedado, que es ya la aritmética computacional. Aquí ya vamos a empezar a ver los sumadores y los restadores como un bloque que vamos a ir empezando a utilizar en la construcción de sistemas más complejos. Pero entonces es importante ir entendiendo que una vez que nosotros tenemos un restador implementado, entonces mi número se debe representar en complemento a 2 para que tenga yo la posibilidad de representar tanto números negativos como números positivos. Si yo solamente represento esos números en binario, como lo estuvimos haciendo en la primera parte de la unidad, de la unidad 1, entonces el problema es que solamente puedo representar números positivos. Y eso limita las operaciones que puedo hacer, porque entonces en ese caso yo ya no puedo hacer sumas, perdón, ya no puedo hacer restas que me den un número negativo, ¿sí? Sí puedo hacer la resta de 7 menos 3, porque ese entonces al final me va a dar un número positivo, pero ya no puedo hacer la resta de 4 menos 3, porque esa entonces, perdón, de 3 menos 4, porque esa ya me daría un número negativo. Entonces, es por eso la necesidad de que nosotros utilicemos en todos los casos el complemento a 2. Entonces, en el complemento a 2, recuerden siempre el bit más significativo, ese sigue manteniendo su potencia, sigue siendo en este caso la potencia de 2 al cuadrado, pero ahora esa potencia es negativa. Así yo tengo entonces el menos 4, tengo entonces el 2 y el 1. Eso es lo único que cambia en el complemento a 2. En el complemento a 2, entonces, mi bit más significativo es el que mantiene el signo, por lo tanto, su potencia es negativa, es decir, tengo 2 a la n menos 1 y eso es negativo, ¿sí? Si tengo un número de 4 bits, sería el menos 8 el que mantiene el signo. Si es uno de 5 números, es el menos 16. Si es uno de 5 números, es el menos 32 y así sucesivamente. Siempre es el bit más significativo el que mantiene el signo y eso simplemente lo hacemos teniendo entonces el valor negativo de la potencia. Y estos números me permiten hacer, entonces, tener la posibilidad de tener tantos números positivos, como es del 0 al 3, como números negativos, que es del menos 4 al menos 1. El menos 1 que es entonces justo este que es 1, 1, 1, porque entonces en el 1, 1, 1 yo tendría menos 4 más 2 más 1, y eso es igual a menos 1. Ahora, eso es el complemento a 2. Si yo quiero encontrar el inverso aditivo del número, por ejemplo, del 3, entonces lo que tengo que hacer es invertir todos los números, todos los dígitos, que en ese caso sería 1, 0, 0, y después le tengo que sumar un 1. Y entonces ahí ya tengo el 1, 1, 0, 1, que es justo el menos 3, ¿sí? Eso es lo que yo ya tengo ahí. Pero ese es el inverso aditivo, es decir, el menos 3, pero no es el complemento a 2. El complemento a 2 es todas, este es complemento a 2, y igual que este es complemento a 2. Simplemente lo que ocurre es que este es el 3 y este es el menos 3, ¿sí? Eso sí que quede bien claro, porque luego cuando me empiezan a preguntar, dicen, es que no sé si está en complemento a 2 o no, porque no tiene el 1 al inicio. No, eso no significa que esté en complemento a 2. Si el número se dice que está en complemento a 2, entonces ya sé que el bit más significativo es negativo. Y puedo representar tanto números positivos como negativos. Si quiero encontrar el menos 3,
simplemente el inverso aditivo del número, del -2, el -1, el -5, entonces tendría que hacer esta regla que es para encontrar el inverso aditivo. No es para encontrar el complemento a 2, es para encontrar el inverso aditivo. Entonces, esto es lo que hemos estado revisando para que yo pueda entonces ahora sí hacer sumas y restas. Y ya vimos que para hacer sumas y restas voy a hacer en todos los casos lo mismo, que va a ser hacer la suma, pero cuando haga la resta, entonces voy a tener todos los números invertidos y en el carry de entrada le voy a poner un 1 para que pueda encontrar el inverso aditivo y entonces ya lo pueda sumar en el sumador, que ya cuando ya sumo -10 más -7, entonces ya me da el valor adecuado. Para entonces veíamos que teníamos la posibilidad de llegar al sobreflujo. Llegar al sobreflujo significa que el número resultante está fuera de rango. ¿Qué pasa en este caso cuando el número está fuera de rango? En este caso, lo que pasa es que el bit de signo se desborda al carry de salida. Entonces, como se desborda, si yo pusiera aquí este 1 aquí, puedo ver que esa sí es ya la representación del -17. Pero así, esto es lo único que me va a dar el resultado y ese resultado va a ser 15, lo cual es incorrecto. Entonces, la siguiente práctica, ustedes van a hacer el armado del sumador de 4 bits y van a ver entonces qué pasa con esto, cómo puedo yo ir determinando el sobreflujo. Eso es algo que les estoy dejando en la práctica para que ustedes investiguen cómo se tiene que hacer la detección del sobreflujo. Porque en el caso de la resta, lo que pasa es que mi bit de signos se desborda a ese carry de salida. Y en el caso de que solamente estoy sumando números positivos, entonces ahí el sobreflujo sí significa que el número resultante ya fue demasiado grande, que es cuando sumo, por ejemplo, el 15 más el 15. Entonces el 15 más el 15 me va a dar 30 y eso ya está fuera del rango cuando solamente estoy usando 4 bits. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes investiguen en la práctica para ver cómo lo podemos ir haciendo y una vez que ustedes ya lo investiguen, ya lo discutimos aquí en clase. Pero sí es importante que ustedes entiendan que esto que estamos viendo es cómo están diseñados los procesadores actuales. Los procesadores actuales siguen teniendo esto que es el sobreflujo. Y el sobreflujo solamente se indica por software, pero es por hardware, pero es por software que se tiene que corregir. Entonces yo les decía que ustedes pueden usar este programa para que ustedes se den cuenta de qué es lo que pasa cuando incurrimos en un sobreflujo en su procesador, en el que ustedes tengan. Si tienen un i7, es lo mismo que van a ver con un i7 que con un i5, que con un Celeron, etcétera, etcétera, con el mismo Atom, con el que ustedes quieran. Sí se alcanza a ver code blocks en mi pantalla. Sí, sí, maestra. Perfecto. Entonces aquí lo que hicimos en este programa fue simplemente, esto es simplemente para que yo les muestre, la computadora sobre la que estoy corriendo este programa es una i5 de octava generación. Entonces esto que yo les estoy mostrando aquí de la aritmética es la forma en la que se diseñan los procesadores actuales. Y esta indicación del sobreflujo solamente se hace a nivel de hardware, es decir, mi procesador tiene su bandera donde me está indicando que hay un sobreflujo, pero si mi software no hace nada por consultar ese sobreflujo, mi programa me va a dar el sobreflujo tal y como lo estamos haciendo. Para eso les voy a mostrar dos cosas. Primero, el factorial. El factorial lo que hace es hacer multiplicaciones sucesivas del número i, que va de 1 por 2 por 3 por 4. Y eso lo estoy dejando en un número entero porque lo que estamos viendo ahorita, el complemento a 2, es como están diseñadas las operaciones de enteros.
Y además de eso estoy poniendo en un entero también el valor máximo que puedo representar, que no estoy llegando justo al valor máximo porque me estoy quedando en 2 a la 30, cuando el valor máximo, porque ya sabemos los rangos, es 2 a la 31, pero nada más para que vean que ya desde ahí empiezo a tener problemas. Entonces, vamos a correr el programa para que ustedes lo puedan ver. Ustedes me dicen si sí se ve la ejecución del programa. Sí se ve, maestra. Perfecto. Si yo pongo un número pequeño, digamos el factorial de 6. El factorial de 6 no incurre en ningún sobreflujo y el valor que me da es el valor correcto, 720. Mi programa está bien realizado. Pero cuando yo sumo dos números, que ni siquiera es el máximo, porque el máximo ya dijimos que es el 2 a la 31. Estoy poniendo uno abajo del máximo, que es entonces 2 a la 30. Entonces, ahí ya tengo la suma de 1 billón más 1 billón. La suma de 1 billón más 1 billón me debería de dar 2 billones algo, ¿no? Sin embargo, me da un número negativo. ¿Por qué? Porque mi bit de signo, que es el que me dice que el número es positivo, se desbordó al carry de salida. Y por software yo no hice nada para corregirlo, por lo tanto, el resultado que me da es un resultado incorrecto. Porque si yo sumo dos números tan grandes como 2 a la 31, no me puede dar un número negativo, no hay negativos aquí, pero me lo está dando porque el bit de signo está desbordándose al carry de salida. Lo mismo puedo ver si ahora sí le voy a dar un número en el factorial suficientemente grande para que se desborde. El factorial de 20. El factorial de 20, estoy haciendo multiplicaciones de 1 por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente hasta el 20. No me puede dar la multiplicación un valor negativo, porque no estoy poniendo en ningún caso un número negativo. Sin embargo, como pueden ver aquí, el valor que me da como resultado es un valor negativo. Y eso es nuevamente, ¿por qué? Porque mi bit de signo se desbordó al carry de salida. Y entonces por eso me está dando un número negativo, porque el bit más significativo que resta es un 1, por eso lo interpreta mi sistema como que es un número negativo, cuando en realidad es un número positivo, pero se desbordó hasta el número, hasta el carry. Y puedo darle un valor aún más grande, vamos a ver. Y ahora me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque ahora todos los bits se me fueron desbordando, al grado que en los bits menos significativos, esos primeros 32 bits, ya todos los valores fueron 0. Por eso me da un número 0 el resultado. Entonces, esto es para que ustedes puedan comprobar que en efecto lo que nosotros estamos viendo aquí en el diseño de los sumadores, yo les estoy poniendo ejemplos sencillos, muy pequeños, de 4, de 5, lo más grande que vamos a ver es de 8 bits, pero este procesador, por ejemplo, el i5, trabaja con 64 bits. El número entero que estoy utilizando en estos casos es una representación solo de 32 bits. Y en esa misma representación de 32 bits está hecho de esta misma manera. Entonces, esto mismo que estamos viendo en algo muy pequeño para que nosotros podamos hacerlo manualmente, se reproduce en los 32 bits y siempre es lo que va a ir pasando. El bit de signo siempre se me desborda al carry de salida. Y en casos de que el número sea tan grande, por ejemplo, en el factorial de 100, lo que va pasando es que el número se va desbordando todo el tiempo hasta que llega a ser completamente 0 en todos los bits, menos significativos. Entonces, yo por eso les dejé en la práctica que ustedes chequen en su sumador que van a armar de solamente 4 bits, ¿qué pasa cuando suman los números de los extremos? Es decir, el 15 más el 15.
qué es lo que pasa en su sumador, para que ustedes entiendan que eso mismo que está pasando en ese caso de estudio muy pequeño de solamente 4 bits, es lo mismo que pasa en el procesador de 64 bits. Es exactamente lo mismo. Ahorita nosotros trabajamos con muy pocos bits. Ustedes solamente van a trabajar con sumadores de 4 bits. Pero en la siguiente materia de digital avanzada, entonces ya van a trabajar con 8 o 16 bits o incluso hasta 32 bits para que puedan verlo, pero obviamente armar un sistema de 32 bits con elementos discretos les llevaría demasiado tiempo y se perdería el propósito, que es que ustedes vean que esto mismo se sigue reproduciendo en la escala que ustedes quieran. Pero para eso entonces ya usamos FPGAs para que puedan entonces ustedes ver que esto mismo que ustedes armaron en 4 bits va a suceder ya con un sistema de 32 bits armado ya dentro o ya configurado en un FPGA. Para que entonces después cuando vayan a arquitectura de computadoras ustedes puedan entender de dónde viene el por qué tiene que el procesador detectar los sobreflujos. Entonces, eso es muy importante que entiendan. Esa es la secuencia de cómo estamos mostrándoles la importancia de esto, que es la aritmética computacional, para que ustedes entiendan, porque muchas veces dicen, no, pues es que yo puedo hacer todo mi programa en MATLAB y números dobles y entonces me da la precisión entera, y no es cierto. Si tú no vas cuidando esos detalles, tu implementación no va a funcionar porque no estás considerando qué pasa en los extremos de los rangos que puedes manejar. ¿Ok? Antes de continuar hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Sí queda claro? Ya se fueron de vacaciones y no me dijeron. Maestra, yo tengo una duda con la práctica. Ok, dime, Lalo. ¿Esta práctica todavía es con el software de Virtual Breadboard o ya se tiene que armar con una protoboard? No, esta todavía porque es la que va a ser justo regresando de vacaciones, entonces esa todavía me la van a armar con Virtual Breadboard, solamente tienen que entregar los archivos de simulación de Multisim, de Breadboard y su reporte de práctica en Didactic, nada más. Ya para la siguiente práctica, entonces sí, la práctica 5 es la que sí ya me van a entregar armada. Yo ya regresando de vacaciones aquí en Didactic ya estarán los canales formados y yo les voy a indicar cómo lo vamos a ir haciendo. Sí se pueden utilizar los laboratorios, pero los laboratorios se tienen que usar bajo el protocolo COVID. Entonces, en ese caso, sí tengo que saber exactamente quiénes sí quieren hacer uso del laboratorio para que entonces yo les pueda reservar el espacio y se les pueda hacer todas las indicaciones de qué es lo que tienen que hacer para poder asistir al laboratorio. En el caso de los que digan, no, yo sí tengo todo lo que puedo, lo necesario para armarlo en casa, es decir, ya tienes un protoboard, no tienes fuente, pero tienes el eliminador de algún teléfono viejo y ya lo adaptaste para que puedas tener tu fuente, ya tienes los LEDs y resistencias que requieres. Entonces lo puedes armar desde casa y lo que van a hacer es mostrarme en el canal, dejarme un video donde me están mostrando cómo armaron el circuito, que es que el circuito funciona. Yo les voy a decir, para que me entreguen el video tiene que venir la presentación de cómo armaron el circuito. Bueno, yo les voy a dar exactamente las especificaciones de lo que tiene que venir en el video y eso se les van a dejar en el canal de Teams para que yo los pueda descargar y los pueda ver o solamente ver en el caso de que para poder hacer mi evaluación de su práctica. Eso por los siguientes, ¿no? Ahora, solamente hay una práctica que es la octava, ya casi hasta el final del semestre, donde sí voy a requerir que utilicen instrumentos de medición del laboratorio, que es generador de señales y osciloscopio.
Entonces, en esa práctica es la única que sí les voy a solicitar que vayan viendo cómo la pueden ir haciendo, pero eso ya será hasta el final del semestre. Ahorita lo que nos están diciendo es que hay probabilidades de regresar en mayo, junio, si es que las cosas continúan bien. La verdad, yo sí lo veo dudoso, pero hay posibilidades, entonces ahí es donde ya nos ponemos de acuerdo cómo se hace esa. Pero esa es la única que sí tendría algún miembro del equipo de que asistir, el resto no. Entonces, pero eso ya lo vemos con calma, ya regresando de vacaciones, para que ya les dé yo las indicaciones de cómo tienen que armar su video, cómo tienen que hacerlo, quiénes sí quieren venir al laboratorio, quiénes prefieren hacerlo desde casa. No va a haber ninguna represalia porque no vengan al laboratorio ni nada por el estilo. Es simplemente porque sí es importante esta parte práctica de la materia. Sí es importante la práctica de cómo armar el circuito real. Entonces, ahorita Virtual Breadboard ya les dio un poco un panorama de cómo tienen que ir haciendo el armado del circuito, pero no es completo, no es total. Entonces, por eso es que las siguientes prácticas sí las voy a requerir ya en el armado físico del circuito. Pero tienen esas dos alternativas. Lo hacen ustedes desde casa, ustedes tienen su protoboard, pueden adaptar su fuente, si no tienen ninguna fuente, porque algunos que pasaron por instrumentación ya tienen alguna fuente realizadas. Si ustedes no tienen ninguna fuente, entonces pueden usar un eliminador de cualquier celular viejo, lo pueden usar como fuente para su proto. Y el resto son circuitos integrados y LEDs. Pero eso ya lo vamos viendo conforme vayamos avanzando. Ya para esas prácticas vamos a empezar a usar ya los circuitos completos, que es el sumador de 4 bits, el decodificador y todos esos. Entonces, cada vez que se vaya armando una de esas prácticas, ahí dice la lista de cuál es el material que tienen que utilizar y eso es lo que tienen que ir consiguiendo solamente. Pero eso, nuevamente, repito, lo vemos hasta regresando en vacaciones, el 12 de abril que regresamos. Entonces ya para ese entonces ya en Teams ya estarán los canales justo como ustedes armaron sus equipos y entonces ya vamos viendo cualquier otra duda que tengan en cuanto a cómo lo vamos a hacer. No es necesario que todos asistan. Si alguien me dice, bueno, es que yo estoy viviendo en la Huasteca y no voy a poder venir a la práctica, no hay ningún problema, ¿sí? Pero sí estamos buscando una manera de poder suplementar esa parte práctica, porque sí es importante. Entonces, ¿sí queda claro, chicos? ¿O alguna otra duda o pregunta desde que avance el siguiente tema? Todo bien. Perfecto. Entonces recuerden, esta siguiente práctica, la 4, sigue siendo igual que la 3, solamente por Didactic, ya están los grupos, entonces solamente una persona del grupo lo tiene que subir y tal cual como lo hicieron para esta práctica 3. Ya para la siguiente práctica, ya el 12 de abril, en esta semana del 12 de abril, ya nos ponemos de acuerdo exactamente cómo lo vamos a hacer, ya siguiendo protocolos y demás, porque como está bien establecido para la universidad, lo más importante es la salud de todos. Entonces, no va a haber ni represalias, ni que es forzoso, ni nada por el estilo. Es solamente una forma en la que podamos ver cómo podemos suplementar esta parte que es importante. Esta parte del ejercicio de comparadores lo vamos a dejar para regresando de vacaciones, porque sí, no asistieron todos al curso y sí quiero que eso quede claro porque también se los estoy pidiendo en una práctica. Entonces, esa la vamos a ver regresando de vacaciones. Vamos entonces a saltarnos a que es el decodificador. Entonces, nuestro primer elemento que vamos a estar usando ya como elemento de procesamiento es el sumador de 4 bits, que yo puedo usarlo para hacer un restador y también puedo usarlo para hacer un comparador. Entonces para hacer el restador, ya lo vimos, es simplemente pongo inversores a la entrada del segundo operando y el carry
de entrada lo pongo a 1 y así es como tengo mi restador. Para el comparador también lo voy a usar en la configuración de restador, pero vamos a ver qué extra le vamos a tener que hacer. El siguiente elemento de procesamiento que vamos a introducir es el decodificador. Entonces, la función básica de un decodificador es detectar una combinación específica. Entonces, nosotros ya vimos que a la entrada cuando hacemos nuestra tabla de verdad, lo que hacemos es hacer todas las posibles combinaciones de los bits de entrada. Eso es lo que estamos tratando de determinar. Todas las posibles combinaciones de las variables de entrada. El decodificador lo que hace es simplemente es encender un bit de salida en el caso de que esa configuración de entrada pertenezca al código de salida que vamos a ir viendo. Entonces, eso significa que el decodificador lo vamos a ir definiendo como un decodificador de n líneas, dependiendo de cuántas variables de entrada tiene este decodificador. Por ejemplo, si tengo 3 bits en las líneas de entrada, entonces a la salida del decodificador o los pines de salida del decodificador van a ser 2 a la 3, que significa que voy a tener 8 salidas. Así yo tengo decodificadores de 4 líneas de entrada, entonces tienen 16 líneas de salida. Si tengo un decodificador de 2 bits de líneas de entrada, entonces voy a tener 4 líneas de salida. Siempre tenemos esa relación. Y eso lo que significa es que yo voy a tener aquí mis líneas de entrada. En este caso, este es un decodificador de 3 bits. Este decodificador de 3 bits entonces tiene A, B y C, donde entonces yo estoy marcando C como el bit más significativo y A como el bit menos significativo. Entonces aquí sí ya me importa ir marcando dónde tengo el bit más significativo y dónde está el bit menos significativo. Anteriormente, en la primera unidad, no nos importaba nada porque simplemente son combinaciones. Pero una vez que introducimos aritmética computacional, ahí ya me importa quién es el bit más significativo y quién es el menos significativo, porque eso cambia lo que yo voy a ir haciendo. Entonces, ahora aquí también voy a marcar quién es el bit más significativo y quién es el bit menos significativo. Y lo que voy a buscar es, si yo tengo 3 líneas de entrada, entonces a la salida voy a tener 8 líneas de salida. Siempre va esa relación. N líneas de entrada, 2 a la N líneas de salida. Y entonces aquí cada una de mis salidas está marcada como la salida 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque corresponde a los números en binario 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 7. Entonces, mi salida 0 se tiene que encender solamente cuando la combinación 0 está en la entrada, es decir, cuando yo veo un 0 a la entrada, es la línea 0 la que se enciende. Cuando yo veo un 1 a la entrada, es la salida 1 la que se enciende. Si es un 2 el que veo a la entrada, entonces es la línea 2 la que se enciende. Todas las demás líneas tienen que permanecer apagadas, porque solamente puedo ver una combinación a la entrada. Entonces aquí eso es a lo que se le conoce como la decodificación, es decir, estoy decodificando cuál es el número que estoy viendo a la entrada. Lo estoy decodificando para que yo sepa qué número es de acuerdo a la entrada que se está encendiendo. Todas las demás tendrían que permanecer apagadas porque la combinación que estoy viendo es la 0. No estoy viendo la combinación 7, por lo tanto el 7 no tiene que estar encendido, ni el 6, ni el 5, ni ninguno de los demás, solamente la salida 0. Estos decodificadores se conocen como decodificadores activos en alto. ¿Por qué? Porque la línea de salida me está diciendo que es un 1
y significando que se enciende cuando la combinación 0 se ve a la entrada. Los decodificadores activos en bajo lo que van a hacer es tener esto invertido, es decir, el 0 se va a ver en la línea de salida 0 cuando es el 0 la combinación que está a la entrada y todos los demás estarían en 1. Entonces, esas son las dos versiones de decodificador que tenemos, activos en altos o activos en bajo. Activo en alto significa que la salida se enciende teniendo un 1. Activo en bajo significa que la salida que se activa en 0. ¿Se entiende eso? Sí, maestra. ¿O hay alguna duda o pregunta? Y vamos a ver con un poco más de detalle qué es lo que está pasando en este decodificador. Si ustedes ven aquí, en esta salida que corresponde a esta compuerta AND, lo que yo tengo es el min término 0. Y lo que yo tengo aquí en la salida 1 es el min término 1. Y lo que tengo en la salida 2 es el min término 2. Y así sucesivamente hasta el 7. Aquí está el min término 7. Entonces lo que significa es que el decodificador me proporciona todos los min términos que existen, dependiendo, por supuesto, de las líneas de entrada. Si tengo 3 líneas de entrada, todos los min términos son del 0 al 7. Si tengo 4 líneas de entrada, todos los min términos van del 0 al 15 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que me proporciona el decodificador. Por ejemplo, si tengo un decodificador de 4 bits, entonces significa que tengo todas las posibles combinaciones del 0 al 15 y todos los min términos, del min término 0 al min término 15. Y aquí les estoy poniendo un decodificador que es activo en bajo. Eso significa que cuando se detecta la salida, la combinación 0, la salida es 0 y todas las demás están en 1. Cuando se detecta la combinación del min término 1, entonces lo que tengo es la salida 1 en 0 y todas las demás en 1. Esas son las dos posibilidades que tengo en los decodificadores. Vamos a usar varios decodificadores. Por ejemplo, este es el decodificador de 4 bits, que es el 154. El 154, entonces recuerden, todos siempre marcan esto, que es voltaje de alimentación y tierra. Y para la familia de TTL siempre está en las mismas posiciones. Y después de aquí lo que tengo son mis líneas de entrada. Estas son mis líneas de entrada. 0, 1, 2 y 3 son 4 bits de líneas de entrada. Si tengo 4 bits de líneas de entrada, entonces tengo 16 líneas de salida que están marcadas con las Ys, ¿no? Bueno, aquí tengo unas y las otras están de este lado. Y además de todo, vamos a empezar a manejar estos bits que se conocen como chip selection, que es la selección del circuito integrado. Es para habilitar o deshabilitar al circuito integrado, porque nosotros una vez que lo ponemos, pues ya no lo podemos estar quitando y poniendo, pero sí lo podemos, por decir así, apagar, y eso sería a través de estas combinaciones de los chips, del chip select 1 y 2, para que entonces yo pueda decir para esta combinación específica, no quiero que se habilite este decodificador. Perdón. Entonces, para eso vamos a ir utilizando los chip selects. ¿Dónde los usamos? Bueno, todos sus sistemas de cómputo tienen decodificadores y esos decodificadores van directamente al manejo de memoria. Cuando ustedes entonces tienen en su computadora tienen 4 gigas, 8 gigas, 2 gigas de memoria,
Lo que significa es que ustedes tienen un decodificador, que lo que entra al decodificador es la dirección de dónde quieren ustedes leer, ¿sí? Entonces, esa dirección entra al decodificador, activa un registro, que es donde se tiene la información guardada. Nosotros vamos a ver en la unidad 4 qué es un registro y cómo se pueden construir esos registros. Pero ahorita vamos a ver este elemento de la memoria, que es el decodificador. El decodificador es entonces el que me va seleccionando qué registro de memoria voy a leer. Así cuando ustedes, por ejemplo, en el programa que les mostré, le pongo cout factorial, ahí estoy buscando el elemento en memoria donde está mi variable que se llama factorial y obtengo esa información de memoria y la saco a pantalla. Entonces, ese decodificador está ahí involucrado para que me pueda seleccionar el espacio específico de memoria donde se guardó mi variable factorial. Otra de las aplicaciones de los decodificadores es en la implementación de funciones lógicas. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron que cuando nosotros hacemos el diseño de por ejemplo, el que se hicieron ayer en el examen, cuando ustedes hacen su diseño de cómo activar un aspersor, entonces tienen la combinación de todas las entradas A, B, C y D, que es los dos sensores más el sensor del agua más el sensor del nivel del agua del tanque. Son mis 4 sensores, mis 4 entradas. Y una vez que ustedes determinan toda su tabla de verdad, seleccionan qué min términos son los que se van a activar. Y esos min términos los tengo aquí. En un decodificador, por ejemplo, en el de 16 salidas, que es el decodificador de 4 bits, pues tengo todos mis 16 min términos. Eso entonces significa que yo puedo implementar esa función directamente con un decodificador. Ya no tengo que hacer todo lo que ya ustedes hicieron ayer, que lo pasan a su mapa de Carnot, lo simplifican. No es selección por álgebra. Que simplifican su ecuación y sacan su implementación. Todo lo puedo hacer con un solo decodificador, donde aquí voy a conectar mis sensores. Por eso me importa saber cuál es el bit más significativo y el menos significativo para que corresponda a lo que tengo en mi tabla. Y después a la salida, pues entonces lo único que tengo que hacer es poner una compuerta OR, donde ya tengo todos esos min términos asociados a la salida. Por ejemplo, si yo aquí quiero hacer la implementación de esta función, donde entonces me dice que es la suma de productos, es la suma de estos min términos, el min término 1, 2, 4 y 7, entonces tomo la salida 1, 2, 4 y 7. Y esa es la conecto a mi compuerta OR y ya tengo mi bit de salida del S. Si quiero el C, que entonces es los min términos 3, 5, 6 y 7, entonces tomo esos min términos, el min término 3, el min término 5, el min término 6, y el min término 7 nuevamente, y esos los conecto a mi compuerta OR y ya tengo entonces la implementación de ese específico. Y ahí ya no uso cuántos integrados ustedes determinaron que tienen que utilizar, porque tienen inversores, tienen ANDs, tienen ORs, y aunque lo conviertan a NANDs, de todas maneras les va a quedar probablemente en 2 integrados. Bueno, aquí ya nada más utilizo uno, y es así como lo voy a ir utilizando. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo va quedando claro? Sí. Todo bien. Perfecto, chicos. Bueno, ya sé que ya están cansados, es el último día de clases. Vamos a irlo dejando hasta aquí.
lo que van a necesitar para la siguiente práctica es también un display de 7 segmentos. Entonces vamos a ver cómo utilizo estos decodificadores para poderme conectar al display de 7 segmentos y poder mostrar cada uno de los dígitos. Entonces eso lo vamos a dejar para la siguiente clase, ya regresando de vacaciones, que será que el 13 de abril, me parece que es el día que ya les correspondería su primer clase de fundamentos. Entonces vamos a dejarlo para el 12 de abril. Los exámenes también ya los tendré calificados para el 12 de abril, entonces ya, y ustedes ya saben cuáles son las calificaciones de sus quizzes, porque se las da al momento. Si hay algún error en cuanto a que el quiz no lo calificó bien porque esperaba una respuesta corta y no fue la respuesta corta que yo puse, entonces, porque pusieron espacios o demás, eso lo corrijo manualmente para que entonces, regresando de vacaciones, ustedes ya tengan su calificación del primer parcial y entonces ya podamos ir avanzando hacia que es ya el segundo parcial, donde ya vamos a olvidarnos de mapas de Carnot y álgebra booleana, aunque sí es importante ir entendiendo que todo eso es como se construye internamente estos elementos de procesamiento, pero realmente no podemos seguir diseñando a través de mapas de Carnot porque la cantidad de bits que puedo manejar en ellos está muy limitada. Entonces, después de ahí ya me voy a elementos de procesamiento, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y entonces ahora vamos a cambiar esa estrategia de diseño hacia eso, a cómo utilizo mis elementos de procesamiento. Y entonces nos vemos de regreso el 13 de abril. Disfruten sus vacaciones. Y ya están, ahora sí,